Esta mañana, en nuestra observación de la Cena del Señor, quiero llamar su atención a unos versículos más conocidos en la Biblia. En términos de familiaridad, se encuentran en Juan 3:16 y Salmos 23. Pero los versículos a los que me refiero son Efesios 2:8 al 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creídos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para comprender lo que ha significado estos versículos, debe ver los versículos anterior en lo que Pablo está hablando aquí. Tenemos que ir antes a Efesios 2 y 1 al 7. Y él dice, antes del versículo 8 al 10, y él dio cuando estuvisteis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, mismo de lo demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aunque estábamos muertos en pecados, Dios nos da vida junta con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para que mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas que su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora, como explicación de por qué y cómo Dios en los siglos venideros mostrará las riquezas superiores de su gracia en la bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, Pablo declara, y lo voy a leer otra vez, versículo, porque por gracias sois salvos por medio de la fe y no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes de seguir, quiero hacer varias observaciones sobre este pasaje en los versículos 8, 9 y 10. En primer lugar, estos versículos no fueron escritos por el apóstol Pablo con el propósito de evangelizar a los efesios. Nosotros usamos Efesios 2, 8 y 9 para explicar a los perdidos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Hasta yo lo he hecho mismo cuando he testificado a la gente, pero Pablo no lo está usando así. No lo está haciendo así. Los efesios ya eran cristianos y no necesitaban escuchar el mensaje evangélico para ser salvos. Pero lo que sí necesitaban era una comprensión de la teología detrás de su salvación. Y de eso se tratan estos versículos. En el capítulo 1 les dice a los efesios de que su salvación era debido a la elección soberana de Dios en la eternidad pasada. Efesios dice esto en 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es como Pablo habla y comienza la carta. Y en los versículos iniciales del capítulo 2, Pablo los explica cómo llegaron a tener la salvación para que ellos fueron elegidos. Y no hace el describir el proceso en que fueron ellos escogidos. Y él describe el proceso mediante el cual en tiempo real experimentaron la salvación. Él hace esto. Lo que Pablo enfatiza sobre este pasaje es que al salvarlos, que Dios ha demostrado su poder. Es decir, su poder, el crédito por su salvación desde el principio hasta el final, todo va a Dios porque todo se ha logrado por la fuerza y el poder de Dios y no por nada de lo que han hecho. Y eso está correcto de nosotros.
Pues en Efesios 1, 18 al 19, Pablo había orado por ellos, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ellos habían orado que ellas pudieran tener un entendimiento del poder de Dios, de su salvación. Y aquí en el capítulo 2, él describe cómo el poder de Dios se ha demostrado en la salvación de ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué es lo que él tenía que hacer para que los trajera salvación? Y la manera que el apóstol Pablo hace eso es en la forma en que organiza sus pensamientos, en cómo Dios manifiesta su poder en la salvación del hombre. Y encontramos esto en tres problemas relacionados con el hombre. En los versículos 1 al 3, él habla de la profundidad del pecado del hombre. Es que estaban muertos en sus pecados y caminaban como si estuvieran muertos para Dios y estaban adentro en un problema y caminaban de una manera que era contrario de Dios y estaban según el curso de este mundo, según las formas de Satanás. Y así es como ellos estaban. Y en versículos 4 al 7, Pablo explica sobre la disposición de Dios para el hombre a la luz de su problema pecaminosa. Dios no nos dejó muertos en nuestros pecados. En cambio, Él nos dio misericordia en darnos vida espiritual, nos dio vida en Cristo, nos unirnos en Jesucristo en una unión real y misteriosa, para que ahora tengamos una relación viva con el Dios vivo y seamos nuevas criaturas en Cristo. Y que tengamos nuevos deseos y tengamos nuevas ambiciones, afectos, valores y una nueva forma en pensar. Y Él hizo todo esto. Y Pablo dice en versículo 7, para mostrarlos en los siglos venideros como trofeos de su gracia y como prueba viviente en su infinita bondad hacia nosotros en Cristo, habiendo que toda la eternidad va a ver esto. Los ángeles los van a mirar eso en nosotros y en otras personas, en cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Habiendo declarado la profundidad del pecado del hombre y la disposición de Dios para el hombre, y a la luz de su problema pecaminoso, el apóstol en versículos 8 al 10 para explicar el propósito de Dios para el hombre en salvarlos de su problemática pecaminosa. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La razón por la que he elegido predicar sobre estos versículos es porque ahora observamos la cena del Señor y nos recuerda la gracia de Dios como fue demostrada en la muerte de Jesucristo como la base de nuestra salvación. Y estos versículos en Efesios 2 que nos ayudan a comprender cuánto necesitamos de la gracia de Dios para nuestra salvación. Y como dije antes en Efesios 2, 8 al 9, estos versículos muy conocidos. De hecho, esos son algunos de los primeros versículos que muchos de nosotros aprendemos y memorizamos como nuevos creyentes. Pero hay una tendencia para que muchos conocen esos versículos fácilmente y se deslizasen superficialmente sobre ellos, sin pensar mucho en las verdades profundas que realmente declaran sobre la gracia de Dios. Verá, después de estudiar los versículos anteriores, uno podía preguntarse, a la luz de lo que Pablo ya dijo acerca de la salvación en los versículos anteriores de versículo 8, ¿por qué se necesitan estos dos versículos? ¿Por qué están aquí? Y lo digo porque en versículos antes de eso, 2, 8 a 9, Pablo deja muy claro que nuestra salvación se debe al poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque antes estuvimos muertos en nuestros pecados y transgresiones, y Él, por su poder y su misericordia, nos hizo vivos en Cristo. Entonces, Pablo ya dejó claro esto, que nuestra salvación se atribuye a la gracia de Dios.
Entonces, ¿por qué siente la necesidad de hacer esta fuerte declaración aquí en los versículos 8 y 9 de que somos salvos por gracia? ¿No ha hecho ya este punto? ¿No ha dejado muy claro que es solo por el poder de Dios que hemos sido regenerados y salvos? Sí, lo ha dejado muy claro. Pero aquí en los versículos 8 y 9, Pablo agrega algo que no ha mencionado antes sobre nuestra salvación. Él nos cuenta cómo nos convertimos en hacernos cristianos, cómo fuimos elegidos en la eternidad pasada, en un momento específico de nuestras vidas y en nuestra salvación. Él dice que fue a través de la fe, significando que la salvación no sucedió cuando creímos al Evangelio y cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación. Pero mire, porque al mencionar el tema de la fe, Pablo hace todo lo posible para enfatizar que aunque la salvación es a través de la fe, como dice el versículo 8, todavía no merecemos ningún crédito para nuestra salvación, como si al creer la verdad acerca de Cristo hicimos algo que merecía la salvación. No, no, Pablo dice, tu salvación, incluida tu fe, es un regalo de Dios. Y luego vuelve a enfocar esa verdad en el versículo 9, al afirmar que nuestra salvación no es el resultado de ninguna obra que hayamos hecho, de modo que nadie se gloríe. Es decir, lo que Pablo está declarando cuando dice que la salvación es por gracias a través de la fe, no quiere decir que porque nos hicimos cristianos al creer en Cristo, podamos tomar cualquier crédito por nuestra salvación, incluso crédito por tener fe. Pablo no quería que nadie estuviera equivocado en pensar que merecían alguna alabanza por creer el Evangelio. Entonces, Efesios 2, 8 a 9 en realidad es la aclaración de Pablo sobre lo que significa ser salvo por el poder de Dios y su gracia. Necesitamos escuchar claramente esta aclaración porque hay muchos cristianos de hoy que creen que pueden tomar al menos a un crédito por su salvación, porque tuvieron fe para creer el Evangelio. Es decir, atribuyan su salvación ser una parte de Dios, porque Él construyó nuestra salvación, su gracia y parte de nosotros porque construimos a nuestra salvación nuestra fe. Es decir, que la parte de Dios en salvarnos fue su gracia y nuestra parte en salvarnos fue que nuestra fe. Pero eso no es lo que Pablo enseña. Y no lo enseña eso. Y esa posición de la salvación que se acredita a uno tener fe, que mueve a Dios a conceder la salvación, no solo es una comprensión distorsionada de la fe y roba a Dios su gloria como el único autor de nuestra salvación. Entonces agarra adoración y se le quita a Dios y le roba de su gloria. Veamos a esos versículos y como Pablo señala el tema de la salvación siendo totalmente de la gracia de Dios, aparte de algo que hayamos hecho, incluyendo nuestra fe. Para empezar, Efesios en 2, 8 y el 9, que fuimos salvados por gracia, y el versículo 7, que para toda autoridad vamos a ser representados de la gracia de Dios. El Pablo explica qué significa de ser, qué significa en realidad por ser salvos por gracia. Lo primero que debemos saber es que Pablo refiere cuando dice por gracia sos salvos. Bueno, cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, significa su favor inmerecido. Significa que no hay nada en mí que haga Dios para responder, para salvarme. Mi salvación es completamente inmerecida porque no tengo ningún mérito por al cual Dios pueda salvarme. Aunque no supieras la definición de gracia, aún verías que esto es lo que significa, porque ese concepto de la gracia de Dios como su favor inmerecido está escrito en las páginas de la Biblia.
De hecho, no necesitamos buscar más allá que Efesios 2, 1 al 3 para ver que Dios nos trata con gracia en lugar de darnos lo que merecemos. Solo mire lo que Pablo escribe sobre nuestro antes de la conversión en Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban espiritualmente muertos y caminaban como las cosas de este mundo y los principios de este aire. Y el espíritu de ahora operan en los hijos de desobediencia, cuales también nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo de los demás. Eso era nosotros. Al respecto de esa descripción de nosotros, de la gracia, Martin Lloyd Jones dijo, no hay una descripción más atroz posible que esa. No puedes imaginar en un estado peor que esa. ¿Tal criatura merece algo? ¿Tiene tal criatura algún derecho en la presencia de Dios? ¿Puede presentarse con una petición o con una demanda? El punto del apóstol es que una criatura así no merece nada de Dios sino castigo. Entonces Pablo dice, por gracias, el favor inmerecido de Dios para ti, sus criaturas rebeldes y desobedientes, has sido salvo. Pues ahora preguntamos, ¿qué quiere decir con esta palabra salvo? Hablamos mucho sobre ser salvo o salvación, pero ¿qué significa exactamente ser salvo? Significa que Dios nos ha librado, nos ha rescatado de la muerte, de la esclavitud, de nuestro pecado, de su ira, de juicio eterno en el infierno, cuál es lo que merecemos. Pero eso es la razón por lo que cual Pablo dice que fuimos salvos por gracias, porque hemos sido liberados por la bondad de Dios, de que en realidad merecemos condenación y juicio. Miren, como Pablo habla de cómo fuimos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí es la gracia de Dios de la que te ha salvado, dice el apóstol, pero Él te salvó a través del canal de la fe. Algunos han visto estas escrituras y han concluido que Pablo estaba enseñando que gracia es parte de Dios en nuestra salvación y que la fe es nuestra parte de nuestra salvación. Ahora, es cierto que somos responsables de ejercer fe y creer en el Evangelio y que la fe en Cristo es algo en lo que estamos comprometidos, es nuestra actividad y no la de Dios, ya que Dios no cree por nosotros, sino nosotros creemos. Es lo que dice en Efesios 1:13. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, escucharon el evangelio y ahora creen, pero es incorrecto concluir con la declaración de Pablo está enseñando que tu creencia en Cristo, tu fe que te salva. Sabemos que es por tu propia salvación. No, no, no. Sabemos que Pablo no está enseñando que nuestra actividad de fe nos salva, porque agrega al final versículo 8 y también el 9 para asegurarse de que nadie se atreva a pensar que está enseñando que nuestra fe nos salva. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para obras para que nadie se gloríe. Verá, si es su fe la que lo salva, entonces ha convertido su fe en una obra, algo que nace en usted y por lo tanto una acción que lo salva. Eso es completamente contrario y opuesto de lo que Pablo dice. Les está diciendo a los efesios que no merecen ningún crédito para la salvación, que es totalmente por la gracia de Dios, aparte de cualquier trabajo que hayan hecho, y eso incluye la obra de la fe.
Pablo dice en versículo 8, no de nosotros, pues es don de Dios. Él está diciendo que la fe misma es el regalo de Dios para nosotros. Si has leído algún comentario sobre estos versículos en Efesios, sabrías que hay muchas diferencias de opinión entre los eruditos conservadores en cuanto lo que Pablo dice, si la salvación por gracia es un regalo de Dios para nosotros o si Él está diciendo que la fe es un regalo de Dios para nosotros. Los dos lados traen al idioma y griego para probar sus puntos, significando que el lenguaje de este versículo no puede probar ninguno de los lados. Pero lo que sí dice Pablo, lo que sí dice es que la fe es el regalo de Dios. Sería excesivo y completamente innecesario para él decir que ser salvo por la gracia es el regalo de Dios, porque acaba de decir eso. Y es exactamente que es gracia, el don de Dios, algo que procede de Él y no de nosotros. Entonces, ¿qué decimos exactamente de Pablo? Un estimado teólogo que dijo algo de resumen de Efesios 2:8 y él dijo, ¿por qué? Es por gracia que eres salvo por la fe y para que no empiecen a decir, pero mereceremos crédito al menos por creer. Agregaré que incluso esta fe o incluso este ejercicio de fe no es de ustedes mismos, sino que es el regalo de Dios. Escúcheme, incluso si no supieras nada del idioma griego o el argumento de una repetición es necesaria sobre el concepto de la gracia, de ese concepto de la gracia es el don de Dios, no estás convencido de que la fe es un regalo o de don de Dios del que Pablo está hablando, aún así tendrás que concluir que nuestra fe en Cristo proviene de Dios. Es su regalo para nosotros, sino algo que producimos en nosotros mismos, porque hay declaraciones en la Biblia que claramente dicen que Dios es quien nos da la fe para creer en Cristo. En ejemplo, en 2 de Pedro 1:1 dice en el versículo, Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado aún fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dice, yo recibí esto, un regalo de Dios, y tú también has recibido esta misma fe. Lo han recibido fe. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escucha, este es un regalo. Es algo que ha sido dado para nosotros, es lo que Pablo dice. Escucha, este opone la lógica en pensar que podrías tener fe para creer en Cristo por tu propia cuenta. Como cuando estábamos muertos en tus delitos. Personas muertas no tienen fe. Tenías que ser regenerado antes de poder creer. En segundo lugar, si fe vino de ti, entonces podrías jactarte. Si viniera de ti la fe, pudieras jactarte legítimamente de tu fe. Y Pablo dijo que no habría jactancia de nuestra parte cuando ser parte de la salvación. Como John Stott escribió, no podremos pavonearnos por el cielo como pavos reales. El cielo estará lleno de las hazañas de Cristo y las alabanzas de Dios. De hecho, habrá exposición en el cielo. No será una exposición personal, sino más bien una muestra de la riqueza incomparable de la gracia y misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo. Debemos ser cuidadosos al hablar de fe como una decisión que tomamos nosotros. Pero que nosotros hicimos esa decisión. Si hay un sentido en el que tomamos una decisión cuando venimos a Cristo para salvación, pero esa decisión solo la tomamos nosotros,
tenga en cuenta esto, porque Dios primero nos ha dado la vida espiritual. Al hacer esto, nos da la fe para creer en Cristo. Antes de alejarnos, algo que Dios nos ha dado, la gracia para poder hacer eso y dar la fe. Antes que los alejemos del concepto de fe, quiero explicar cómo la verdadera fe, y puedo clarificar esto, que la fe salvadora se mira cuando Dios nos da fe para ser salvos. ¿En qué es? ¿Cómo se consiste esa fe? La razón que esto es importante es porque hay algunas personas que piensan que en creer en Cristo, pero su fe no es una verdadera fe salvadora. Pues, ¿cuáles son los elementos? Hay algunos que sí tienen la fe salvadora y otros que no tienen dudas de su salvación. Y dicen, he creído lo suficiente, tengo suficiente fe. ¿Y qué son los elementos de la fe salvadora? Y hay tres. Una, la fe salvadora tiene conocimiento. Uno tiene que saber algo para creerlo. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que creemos para ser salvos? Es el mensaje del Evangelio. No tienes que ser un teólogo, no tienes que ir a un instituto bíblico o seminario para tener la fe salvadora, pero sí necesitas saber el mensaje del Evangelio y creerlo. Efesios 1:13 dice, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio es que somos pecadores, Dios es santo y debe castigar el pecado. Cristo es Dios y se hizo hombre para pagar la pena por nuestro pecado y resucitó para demostrar que Dios el Padre aceptó su sacrificio por nosotros. Ese es el contenido del Evangelio que debemos creer para ser salvos. Y puedes agregar a esto, pero eso es el concepto del Evangelio. Somos pecadores y Dios es santo. Él se hizo un hombre, pagó, resucitó y que el Padre aceptó su sacrificio. Ese es el Evangelio. Y tienes que creerlo. Tienes que tener conocimiento del mensaje del Evangelio y creerlo. Segundo, la verdad, fe salvadora tiene la respuesta de confianza que implica arrepentimiento y un abandono de nuestro pecado. Cuando crees en el Evangelio, estás convencido de tu pecado y te apartas y te sientes mal de tu pecado. Y no es que nomás te sientes, pero me voy a ir de atrás de él. Y alguna gente que se arrepiente en lo que han hecho, pero eso no siempre es arrepentimiento. Dice, me siento mal, pero me voy a apartar de él y no quiere continuar en él. Y te vuelves a Cristo, confiando en Él como tu única esperanza de ser perdonado y estar bien con Dios. Esta es la confianza en la obra terminada por Cristo en la cruz. Confiar en Él para la salvación y aceptar lo que Él ha hecho por ti en la cruz para perdonar tus pecados. Eso es para el perdón de los pecados. Y como Dios nos dio su justicia para estar en su presencia. El tercero, la verdadera fe salvadora siempre tiene un compromiso con Cristo como Señor. Esto no significa que todo se entregue a su señoría al momento en que somos salvos, pero sí significa que debe haber una disposición para someternos a la vida de Cristo, para que Él gobierne sobre ti como Señor. Y, hay- y vamos a y no puedes alejarte y decir, estoy salvo, pero no es mi Señor. No hay ningún concepto de eso. Es el Señor de tu vida y te ha salvado y no puedes dividir quién es Cristo.
tiene que haber una voluntad, aunque tengas problemas en unas áreas, pero tienes que tener la voluntad para ir para Jesús. Y dile tú que seas mi Señor en mi vida. Y eso es nuestro pecado, siendo nuestro propio maestro y manejando nuestra vida como nosotros queramos. Pero queremos ir para Jesús, para su autoridad. Y alguna gente no lo persigue. Él dice, mira, ven conmigo, no simplemente de creer que Él es el Mesías. Si Dios te ha dado fe salvadora, entonces tendrás estos tres elementos: conocimiento del Evangelio, confianza en Cristo y sumisión a Él. Y va a haber un corazón que se va a someter a Él. Y volviendo a Efesios 2, hemos visto que Pablo ha aclarado que nuestra salvación ha sido por la gracia de Dios y que no tiene nada que ver con nuestras obras, para que nadie puede jactarse de nada de lo que han hecho para ganar el cielo. Verá, lo que Pablo está enfatizando en estos versículos es que nuestra salvación es el resultado del trabajo de Dios en nuestras vidas y nada que hemos hecho nosotros. Es su poder, es su misericordia de lo que ha provocado todo esto. No tuvimos ninguna parte. Creímos, pero esa creencia fue un regalo de Él. Pero ¿con qué propósito ha hecho todo esto? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ya nos dijo en el versículo 7 que su propósito al salvarnos es para mostrarnos su bondad. Pero ahora, cuando Pablo cierra su discusión del versículo Dios, nos da otro propósito para el cual Dios nos salvó. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Después de decirnos que nuestras obras no contribuyen a nuestra salvación, ahora Pablo dice que Dios por su poder nos ha creado para buenas obras. Lo que el apóstol dice es que Dios ha tomado esos vasos que estaban muertos espirituales y nos ha dado vida. Y al hacer esto, Él creó una obra maestra, una obra de arte, que es lo que significa la palabra mano de obra. Y Él nos creó para que hagamos buenas obras que lo glorifiquen. Y estas buenas obras sí lo glorifican. Es por eso que Pablo los llama en una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios nos ha unido a Jesús y nos ha hecho nuevos. Y ahora, en lugar de caminar según el curso de este mundo, hacemos buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Esas obras son nuestra obediencia a la palabra de Dios, con motivos para agradar y honrar al Señor. Son las obras de ser conformes a la imagen de Cristo. Y estas buenas obras para obedecer a Dios, esa obediencia que tenemos cuando leemos las escrituras, decimos, sí, Dios, voy a obedecer. Y los van a preparar antemano para que lo que hagamos, ni siquiera podemos jactarnos de esas buenas obras, porque esas buenas obras fueron producidas por Dios. Ya Él que Él preparó hace mucho tiempo para que camináramos en ellas. Caminamos en ellas, porque todos los cristianos verdaderos producen esas buenas obras de obediencia. Algunos más que otros, pero todos los verdaderos creyentes producen buenas obras. O de lo contrario, si no demuestran obediencia, es porque realmente no son salvos, aunque hayan profesado a Jesús. Eso es lo que dice el argumento en Santiago 2, que dice, si tienes fe verdadera, tendrás buenas obras. Porque fe salvadora va a tener buenas obras, obediencia a la palabra de Dios y un deseo para obedecer a Dios. Ahora, amigos, el punto principal que Pablo está haciendo es que el propósito
de Dios al salvarlos fue para hacerte su obra maestra, para glorificarse a sí mismo y tú produciendo buenas obras y Él produciendo buenas obras en ti. Y se glorifica a sí mismo mostrándonos su poder para tomar personas espiritualmente muertas que caminaban de acuerdo del curso de este mundo, Satanás y de su carne, y hacernos personas que están vivas, que ahora caminan en buenas obras. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Si tu vida no produce ninguna obra de obediencia al Señor, entonces es porque nunca has creído realmente en Cristo. Entonces te insisto que te abandones tu pecado en dirigir tu vida y ve hacia Cristo y confía en Él como tu Salvador y tu Señor. Y te voy a confiar y voy a obedecer mi voluntad para ti, Dios. Y como dije antes, y la razón que elegí este estudio de Efesios 2, del 8 a 10, en un día que observamos la cena del Señor, es porque la comprensión de las verdades de esos versículos traen gran gloria a Dios, en el sentido que declaran que nuestra salvación se atribuye únicamente a Él. Él es quien nos ha salvado por su gracia, incluyendo darnos fe para creer en Cristo. Algunas personas luchan mucho con dudas de su salvación porque no saben ni realmente si en realidad han creído en Cristo o si como si fuera su fe la que los salva. Entonces su enfoque es su fe más que en Cristo. O tu fe te salva o en la gracia de Dios de lo que te salva. Así que no mires en tu fe sino que en Cristo, porque somos salvos por gracia, es por la todo es un regalo de Dios, un don de Dios. Tu fe no te salvó, es la gracia de Dios que te salvó. Así que no mires a tu fe, sino a Cristo. Y verás que Él es santo, Él es puro, Él es inocente, justo y amable. Y Él murió por nosotros, las personas que eran impíos, impuros, culpables, injustos. Véalo colgado en la cruz, el justo para los injustos, y agradézcale, alábele y adórale, que su sacrificio fue para nosotros. Dale gracia, alábale y adórale, porque por gracia sois salvos, no por obras que hemos hecho nosotros.